Guía era un pueblo que tenía en aquellos tiempos un censo de población de unos 3.000 habitantes, 3.000 y pico. Era un pueblo bastante grande en aquella época. Pues de esa cantidad de población, pues había más de la mitad de jornaleros. Los pueblos, había pueblos muy grandes que tenían muchísimo campo donde se cultivaban los cereales. En Cuenca en realidad eran las afueras, donde, por ejemplo, por el camino del cementerio y en fin, en otros muchos sitios. En las tierras de labor pues se cultivaban principalmente trigo, pero también centeno, avena y sobre todo leguminosas, garbanzos, lentejas, judías. Es lo mismo ese gao que trillao, que sembrado, que arao, que cavao, que he puesto viñas, que cavao olivas, todo. Sí, de 8 años me quitaron de la escuela para ir con mi padre a por leña al monte. Y mi padre necesitaba una ayuda porque tenía que ir todos los días al monte y para ayudarle. Y ya me quitaron de 8 años, con un gran disgusto para mí, que ya tenía bastantes nociones porque quería estudiar. Yo no pudo ser, mis padres no tenían un duro. Las condiciones del campo, pues, yo puedo decir muy esclavo. O sea, que en 7 años yo dormí una noche en mi cama. En 7 años. Y llegas allí con los animales, es salir de comer, ya que lo he echado de comer, bueno, pues acostado, quitas las zapatillas, te quitas la blusa, la ropa colocada, que no te da tiempo a ropa. Hasta cuando ya estás dormido, ¿no? Y que a las 2 te dice mañana, arriba, hay que ser un pienso. Oh. Por eso no tenemos nada, porque, ya lo repito, cada 8 días, con el sudor, con el ambiente de los animales, con el estiércol, y el agua que brillaba por su ausencia, ¿no? 4 patatas asadas y allá beber vino, y así es como pasábamos los inviernos. Pero cuando salías al campo, te soplaban las uñas, porque trabajabas y a veces tenías que trabajar fuerte y demás para entrar en calor, porque no te congelabas. Serían unos pueblos más y otros, pero aquí particularmente eran, criminal aquello. De las cuadrillas se formaban muchas cuadrillas de 15, 20 mujeres y 6 o 7 chavales. Las madres, generalmente, que tenían un chaval de 7, 8, 9 años, pues iban en pareja ellos, de ver cómo las mujeres y los chavales, cogiendo la aceituna, con aquellas ropas que no sé cómo no se lavan, por mucho que se taparan, abrigaban menos que un papel, ¿no? Y los chavales, con un pantaloncillo corto que se tiraba entonces, y unas alpargatas, cogiendo aceituna, cuando llovía o helaba o escarchaba. Y claro, la mujer, por aquellos años, desde el 20 al 32, 34, la mujer ganaba 2 pesetas y el chaval le daban 1. Creo que el chaval hacía la misma faena que un hombre y la mujer igual. Solamente la diferencia de salarios, pues ya sobrábamos de dinero. Por eso el empeño era meter mujeres y chavales, porque el sueldo del chaval era la mitad o menos que el hombre. Si llegaba la aceituna, la mayoría de los niños que iban a la escuela fuera, al campo. Pero no todos los niños iban a la escuela, cuidado. Yo he ido a la escuela, he tenido la suerte de a los 5 años empezar a ir a la escuela. Una suerte, pero que había una escuela, decía de párvulos, claro, la escuela nacional. Entonces íbamos 60 y tantos chavales y nada más. En el pueblo había 1000 chavales, ¿sabes? Pero los veías por ahí por la calle, o los veías por el campo recogiendo leña, etcétera, etcétera.
Pues fíjate, aquí iban las cuadrillas de segadores, iban las familias enteras, y las mujeres iban a regar y después tenían que venir a hacer las cosas, las tareas de la casa, y otro día, al amanecer de Dios, ya se iban al campo con sus maridos y sus hijos a regar. Igual que ahora vemos estos africanos de esos países tan retrasados, pues así pica más o menos aquí. Entonces, antes del año 30 antes, era así como aquí, poco más o menos. Morir niños aquí a Monsalva, a causa de eso. Había bonitas casi sin comer, les llevaban, si comía el niño no comía la madre, si comía la madre no comía el niño. ¿No sabes? Porque llevaban notas, a lo mejor les daban un cacho de pan, un cacho de tomate. Yo los que venían a mi casa siempre cuando llevábamos a alguien, porque luego teníamos que meter, cuando ya teníamos las trémulas teníamos que meter a alguno para que nos ayudara. Estuve yo vendimiando en el campo de Chicana. Dormíamos en el suelo, en el cistene, en sacas de pata, dormíamos en el suelo. Y había un hombre aquí, y mi cuñado aquí, y a mí, tú mozona, ponte en medio. Dice, y así no tienes frío con ninguno de los dos. ¿Qué le parece a usted? Y yo que sabía, a mí me querían poner, y así sucesivamente. Yo trabajo muchísimo. A escalar, me metía en el surco y tenía que escalar este y este. Pum, 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 cortar cargos con la horquilla, me cundía muchísimo. Ya está, le metía la horquilla al cargo y no. Y andaba lo que podía para sacar bien la raíz. Y el amo detrás de ti. Eso es lo que más dolía. No te dejaba. No detrás de ti, a mí sola no, porque íbamos en cuadrilla. Pero sola no iba. A lo mejor íbamos 8 o 9. Porque tenía otro inconveniente, que a las 10 todo el mundo de la cuadra. Bueno, pues se le echa de comer a los animales y a las 4, a las 2 horas, se levantan otra vez para alimentar a los animales. Y a las 5, 5 y media, arriba todo el mundo, porque hay que preparar charros, chachicos y cosas, preparar los animales y cuanto que se ve, o antes, o cuando viene el día, salir pitando para el campo a labrar. Y al mediodía, pues claro, comes, pero hay que echarle de comer a los animales y hay que ir buscar un pozo de los muchos que había por aquí, por esta tierra, y llevar a los animales, sacar el agua del pozo para que los animales le beban agua. A las 3 de la mañana había que levantarse para ir a coger los hierros, porque claro, esta era una planta pequeña que cuando salía el sol enseguida se hacía ciscos. Al echarle la mano para arrancarla se picaba, y había que ir por la mañana para cogerla con el relente de la mañana y el frescor, cuando no había relente. Pero, aunque fuese así, a esas horas tempranas, no importaba, pero es que te tenían ahí hasta las 10, las 12 de la mañana, venías sin comer, te había llevado un bocadillo muy pequeño porque no había, ¿sabes? Y venías desmayado y agotado, lleno de polvo de los caminos, en fin, una cosa, una lástima. Íbamos a coger hierros, ya le digo, y esperábamos en la puerta del amo hasta que bajaba el mozo, abrir las puertas, sacar la galera, las mulas, y nos poníamos a coger cuanto que se veía nada. Apenas veías al sur, pues estaba pim, pam, lo que más podía. Porque claro, éramos tan tontas, que encima de que no ganábamos sueldo, y venías muerta. Yo tenía un hijo entonces de 9 años. Aquí siempre se ha trabajado en condiciones infrahumanas, siempre. Tenía un hijo de 9 años y me lo llevaba para que me ganara algo. Y llevábamos 3 surcos. Y 3 el niño, que no podía, digo, tú 2 no son nada más, porque yo no puedo acudir a ayudarte a los 3 niños y seguir tirando con las mujeres, porque me mato. Pero claro, con la angustia de traer a 2 jornales, todo el día, hasta la edad, todo el día, desde las 8 hasta las 9 de la noche. Que venía, si no veía lo que se veía, se tenían de sol a sol. Igual, de sol a sol. Desde que se empezaba a preparar el terreno para la siembra, pues se hacía manualmente, se hacía con burros o con mulas, y luego pues había que escardar, que era quitar las tierras
las malas hierbas que crecían entre los cereales. Hasta la siega y la trilla. La siega era cortar el cereal con la hoz. Y luego la trilla era separar la mies. Todo a mano, con la ayuda de los animales, todo a mano. Hasta inclusive los aperos, aquí artesanalmente, los carpinteros hacían el arao, los herreros hacían las camas, las casas de hierro, y todo a mano. El peonista, el peonaje, el bracero, el día que trabajaba, le pagaban. El día que no salía al campo, o que llovía, o que era fiesta, ese día no se ganaba. Es decir, ha habido peonajes de estos, braceros, cuando viene el invierno, que vienen, sale esos días de lluvia, se tiran 10 o 12 días sin poder salir al campo, esos no ganan ni 5 céntimos para nada. El labrador, la única ventaja que tenía es que era su sueldo, su contrato era anual, para el año. Trabajara o no, lloviera o no lloviera, o fiestas o no, era igual, era anual. Había dentro de eso trabajo fuerte, dentro del mismo trabajo, pues había cosas más frágiles en el trabajo. Por ejemplo, recoger la mies y atarla, ya no era como segarla, todo el surco. Y el que no, pues recoger y hacer los trasnales, recoger los haces que estaban esparcidos por la tierra, hacer los trasnales para que luego los carros, galeras o las mulas fueran de trasnal en trasnal y no tuvieran entonces que estar recogiendo. En fin, que se les mandaba. A otros se les mandaba de rancheros, que eran más débiles y no podían seguir a la cuadrilla, a la postura de ranchero. Bueno, sí, aquí antes de la guerra hubo alguna huelga, sí. En los años, en el 31 que explotó, que fue la República, ¿no? Desde la República, desde el 31 hasta que explotó la guerra el 18 de julio, pues hicieron, antes del 16 de febrero, que fue cuando triunfaron las izquierdas, se hicieron algunas pequeñas huelgas, pequeñas, no respondía mucho la gente, en los pueblos tenían miedo, los más destacados, los más, eran los que hacían un poco de huelga, pero los demás pues tenían miedo, vivían del sueldo, del jornal que les daba el rico, y enseguida el que le calaban un poco, que no pensaba lo que ellos, ¿no? Pues no daban trabajo, y vivía pues atemorizado, y tenían miedo, sí. Algo se consiguió, en la cuestión que se hizo, algo se consiguió, pero muy poco, muy poco. Una huelga hubo aquí en Tarancón antes de nacer yo, que en esa huelga murió mucha gente en la huelga, porque tuvo que la Guardia Civil hacer una descarga y murieron 30 y tantas personas. Yo eso lo he oído, eso no lo he visto. Una huelga porque subieron los comestibles y los jornales no subieron y se enfrentó el personal con el comercio y hubo una huelga. Huelga yo no he conocido hasta que vino la República. Aquello se alivió mucho, porque ya el trabajo era ordenado, y relevaban algunas horas a los chicos, y ya era distinto, sí. Pues cuando vino la República, las 8 horas, porque como se hacían jornadas de 12 y 16 horas de trabajo, pues ya se pusieron las 8 horas, que a consecuencia de eso fueron aquí las huelgas, porque aquí no tragaban las 8 horas, ¿sabes? Y ya se vieron las 8 horas, y aumentó de sueldo. O sea que en 8 horas entonces se consiguió que se ganara un poco más y trabajar un poco menos. Porque ya te digo, aquí no había tipo de jornada.
no más que allá que te vas, tú salías por la mañana a trabajar y si el día duraba 12 horas, 12 que estabas trabajando. Y en el verano que había más horas, por 16 horas. Así, en las sierras y eso, 16 horas. Jornadas bárbaras. Que no aguantaban todas las personas. No aguantaban todas las personas. Que el que no era así un poco hábil y tenía buena salud y era un poco corpulento y demás, no aguantaba esas jornadas. Las cosas seguían igual. Un poquitín en algún aspecto un poco más suave que el 31 y 32, que en el 33 ese pequeño beneficio que parecía llegar se derrumbó y 34 y 35 fue igual que el 17, que el 20, que el 25, que el 30. Es decir, no se consiguió nada. Ya se empezó un poquito, pero cuando se estaba, ¿sabes lo que se hizo? Lo que sí se consiguió, que recuerdo ahora, pero esto ya después de las elecciones del 16 de febrero del 36, el hombre que está labrando, el mozo de mulas, que quiera o no, tiene que acostarse en la cuadra, en un camastro, vestido, con los animales, la cantidad de miseria que hay allí, con los animales allí. Bueno, pues un paso gigante es que ese hombre no tiene por qué ir a dormir allí, y ya duerme en su cama tranquilo. Y esos días a las 4 de la mañana tampoco. Ese hombre se levanta de su cama y al ser del día llega a la cuadra, prepara sus animales, se va al campo, trabaja lo que haya que trabajar y cuando regresa a ponerse el sol, regresa, mete sus animales en la cuadra, se marcha a su casa. Ese fue un paso gigante. La reforma agraria llegó tan sumamente tarde que aquí se impuso por aquí, pero ya metidos en el 36, ya empezaron un poco las hostilidades, la concentración de propiedades y aperos y peonaje, pero duró un poquito porque ya digo, llegó la guerra. Intentaron aquí hacer toda la serie de cosas que por entonces llevaban los partidos políticos, pero no llegó nunca a consumarse. Solamente las pequeñas ventajas de las horas de las jornadas de trabajo que se aminoraron y se subieron un poquito los sueldos y todo eso. Ya los propietarios, que tenían 2 o 3 pares de mulas, ya se buscaron cuadreros, una persona para que durmiera con los animales y les echara de comer. Y el peonaje, ya digo, consiguió 2 rayas más, ganaba por entonces 3 pesetas y se le subió a 14 rayas, a 3,50. Porque la República, que yo la he pensado muchas veces, yo creo que no tuvo nada más que el nombre. Estábamos más de críos, que yo no llegué a ir a la guerra. Yo me pilló la guerra con 14 años, cuando terminó tenía 17, que duró 3 años. Y éramos, con 17 años éramos los mayores del pueblo. Y eran los que íbamos a labrar
y hombres viejos, hombres que no habían ido a la guerra ya por la edad, y éramos aquí, claro, la gente joven estaba toda en el frente. Que duró la guerra 3 años, del 36 al 39. Pues de aquí se fueron en la quinta del 36 como 25 o 30 hombres de esa quinta. Aunque se fueran de aquí 100 hombres en la guerra, aquí quedaban muchos más, de 40, de 50 años, aptos para trabajar. Quedaron muchos, pero no les mandaban trabajo por ese motivo. Uno porque no querían que produjera la tierra y dejara el beneficio a la República, al gobierno. Y otros que la querían trabajar ellos, porque no podían a lo mejor mandarla, pues no sabían. Si esto de las colectividades no estaba aquí organizado, se organizó por el motivo ese, de que las clases, los que tenían las tierras, no las querían cultivar a causa de hacer del daño al gobierno de la República, que no tuviera comestibles. Y se hicieron, pues eso, de mala manera. Casi aquello era como si hubiera sido robado. Llegaron a concentrarse ahí los grandes propietarios, las grandes haciendas, llegaron a concentrarse en 2 o 3, tanto caballerías como personal, y ya iba administrado, ya eso iba administrado por lo que se le llamaba aquí la Casa del Pueblo, ¿no? Y el ayuntamiento, y era un control lineal. Pero ya digo, duró un poquito, muy poco. Quitaron a los ricos las labores, las tierras y todo, y había casas aquí en Trancos que había lo menos 10 o 12 casas de la colectividad. Y ahí en la colectividad había un presidente, había una directiva, y esos son los que ordenaban, esos son los que vivían bien. Pero además, los que íbamos a labrar, pues se daban a jornal solo. Y aquí en Trancos, pues a la guerra no se pasó mal, porque había todavía para comer, pero luego después de la guerra, en el año 40 y 42, pues se pasó hambre. Cosas que no habían hecho nunca algunas mujeres fue en ciertas labores del campo ir ellas. Por ejemplo, llegaron a ir alguna mujer con caballerías a labrar el campo, porque no había brazos de hombres. En la guerra pues no se pasó hambre prácticamente, porque aunque en los pueblos los militares se llevaban las cosechas, pero bueno, siempre las familias procuraban esconder algo que no lo encontraran, pues para subsistir. Y luego también pues haciendo cambio. Claro, aquí se cogía el trigo y eso se lo llevaba todo. Que aquí, en la guerra, claro, yo después de la guerra es cuando ya había racionamiento, pero en la guerra no había racionamiento. 14 años, y yo ya iba a todos los sitios, conmigo no se metía nadie, y yo iba a todos los sitios y lo veía todo. El campo estuvo unos años después de la guerra, mal también. Mal, porque no había medios. Porque habían desaparecido las mulas, que se nos habían llevado a los frentes para los convoyes, transportarlos. Porque a las grandes montañas donde se ponían las líneas de fuego, no podían subir los camiones, los pocos que había entonces. Ni el ejército, los vehículos de motor no podían subir. Tenían que llevarlos a un punto y desde ese punto, con los mulos, subirlos arriba y desaparecieron. Luego, en cuanto un mulo no valía, lo mataban ya comiéndolo. Y hubo mucha falta de ganado, hasta que se repobló un poco los animales, el mular, el caballar y todo, hasta que se recuperó. Pues se pasaron unos cuantos años de la posguerra. Un hombre, un jornalero, tenía a lo mejor 4 o 5 hijos, ya ponete. Entonces, el padre trabajaba, lo que trabajaban en el verano era para pagar lo que se habían comido en el invierno. Y cuando terminaba ya el verano, tenía que empezar otra vez la madre a sacar para poder dar pan a sus hijos, porque ya no le alcanzaba lo que ganaba el padre para darles de comer. Terminaba ya el trabajo el padre, como era jornalero, el hombre como tenía hijos no podía comprar una tierrecilla para el día de mañana, ¿sabes? Pues entonces tenía que coger la carga y irse a pedir casa en casa. Y la gente, no te creas que lo recordaban, éramos los que los conocíamos
Y decía, ¿qué le sirve de haber trabajado tanto para no poder comer ahora? ¿Sabes? Eso está ahí tirado, porque es que era así, que acababan de trabajar y ya no podían comer. ¿Sabes lo que decía mi padre? Y era yo muy pequeña, que lo dejé muy pequeña, ya no fui más. Bueno, iba a verlos y venían ellos y esas cosas. Pero que decía que siempre nos toca trabajar. Y dice, hijo mío, no lo pongáis contra nadie porque siempre nos toca trabajar a los pobres. Que yo me muero ya de 90 años y siempre nos ha tocado trabajar a los mismos. Y es que antes no había ningún estudiante. ¿Sabes a la hora que aprendí yo a leer? Ahora a los 70 años. Ya tiene bastante, ¿no? Ciega noble de Castilla, campo vivo de labor, que del sol provoca el sudor cuando el sol calienta y brilla con su punta nadador. He visitado tus campos, vendimiando en la Mancha, segando en la serranía y por otros trabajos con toda tu geografía. Fui varias veces